Bendiciones y un caluroso abrazo a todo este público, a toda esta audiencia y membresía de este formidable grupo llamado Tecnologías Divinas. Bueno, Reyes, aquí estamos una vez más determinados y contentos de tener nuevamente la oportunidad de continuar con el tema que está en desarrollo, como lo es fueron Caín y Abel los dos primeros hijos de Adán. Ya tuvimos una primera intervención, esta será la segunda y última por esta ocasión, es decir, por esta coyuntura, oportunidad que está en curso, será la segunda y última intervención sobre el tema si Caín y Abel fueron los dos primeros hijos de Adán. Estuvimos analizando, culminando la primera intervención, el aspecto de la fecha, muy importante. ¿Por qué? Porque el libro se escribe 1400 años después. Otros creen que fue 1450. Bueno, cualquiera sea la fecha, es mucho tiempo posterior a los acontecimientos, a los episodios, a los capítulos, a los sucesos ocurridos en la escena de Génesis. Hablamos de eso, que fue Moisés, y Dios toma, recopila y recoge para ser registrado lo que Él en su absoluta voluntad soberana determinó que era lo bueno, lo justo para las enseñanzas, para el aprendizaje y ejemplos de las generaciones posteriores. Eso pues debemos tenerlo muy claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que el libro no recoge, no registra todos los acontecimientos, todos los sucesos, todos los episodios y capítulos que se llevaron a cabo durante la vida de Adán, durante la vida de Eva y sus hijos. Solo fueron asuntos puntuales, repito, lo que el Eterno vio en su sabiduría y soberanía eterna como necesario, como útil, como ejemplos que servirían para las generaciones posteriores. Entonces no podemos estar pensando que cuando la Biblia, por ejemplo, habla y dice, y se llegó Adán a Eva y engendraron a Caín. Luego cuando la Biblia vuelve a registrar a Caín, ya Caín era un hombre. Ahora piense por un momento esta parte importante. Había un mandato en curso, había un mandato en desarrollo, como lo fue el de fructificar, es decir, la orden y el derecho de multiplicar el género humano para que éste no se extinguiera por causa de que la muerte iba a ocurrir. ¿Sí? Eso era un mandato. Ahora fíjate, hay algunas posiciones que a lo largo de la historia han sucedido, han caminado en la historia incluso, como por ejemplo, se habla de los hijos que Adán tuvo en perfección. Esta posición alega y sostiene que cuando Dios los caza, fue antes de que Adán pecara y por ende eran perfectos. Bueno, estimados amigos, estimados reyes y amados que me escuchan a través de este audio, eso no es verdad. Adán nunca fue perfecto. Adán, en la condición de inocencia en la que estuvo, no era perfecto, tampoco imperfecto. ¿Ok? Eso es como primer punto a entender. Era tanto el nivel de inocencia que tenían Adán y Eva, que ellos andaban desnudos completamente, sin prendas de vestir, al calor del huerto del Edén, en aquel ambiente natural, ante los animales, la vegetación, y ellos no percibían su desnudez como para despertar
ese sentido de deseo por el sexo opuesto. Eso no existía en ellos porque eran dos inocentes, eran como dos niños, literalmente, como ocurren dos niños de una pareja de niños, varón y hembra, a la edad de 2, 3 años, se pueden verse desnudos y no despiertan, bueno, por lo menos no creo que despierten ese sentido de atracción sexual, ¿sí? ¿Por qué? Por su estado de inocencia. Entonces, no creo que sea válida esa posición de que hayan tenido sexo y se hayan multiplicado y hayan tenido más hijos, por el hecho de que otra posición dice que tiene que haber sido así por el hecho de que Dios le dice a Eva que tus dolores serán multiplicados, los dolores para parir. Entonces, se basan en que ya había parido sin dolor. No es verdad. El texto hebreo da la idea de que durante la preñez de Eva, sus dolores se multiplicarían. La angustia, el embarazo, o sea, claro, hay personas, hay mujeres que no tienen tanto padecimiento en su preñez, en el proceso de su preñez. Sin embargo, las mayorías sí tienen el problema, las náuseas, el antojo, el repudio a ciertas cosas, el dolorcito por aquí y por allá. Eso es obvio, incluso los que somos padres, que hemos estado al lado de las madres de nuestros hijos, podemos certificar de que esto es así. No creo, respeto esa posición de quienes sostienen que Eva tuvo parto sin dolor en algún momento y por eso se cree de que llegaron a tener hijos en perfección. Repito que no eran perfectos, no lo eran, no eran perfectos ni imperfectos antes de pecar porque todavía no habían tomado una decisión. Segundo punto, Adán, señores, aunque esto va a sonar duro, va a sonar muy duro, pero es la verdad. Y ese es un privilegio que el Eterno me ha dado. Cuando me enseña una verdad, que yo no voy a esconderla por causa de congraciarme con nadie. El tema amerita explicar esta verdad. Y es la siguiente. Adán fue creado para cometer la transgresión, para pecar. ¿Ok? Adán fue puesto en el Edén para transgredir. Eso estaba planificado, estaba planeado por Dios, que Adán pecara. Y a partir del pecado de Adán, es que Adán se convierte en el alma viviente. Y a partir de ese momento de pecado, esa condición pecaminosa que adquiere por la desobediencia, se convertiría en ese estado, en esa condición, el padre de toda la raza humana, de todas las generaciones que le sucedieron hasta la cruz. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que todos los descendientes de Adán, todos, sin la excepción de ninguno, estaba bajo el poder de pecado, no había ningún hijo en perfección. Los hijos en perfección no existieron, Adán nunca probó la perfección. La única forma que Adán hubiese tenido hijos en perfección era que Adán hubiese comido del árbol de la vida. Pero ese no era el plan. El plan era que Adán pecara. ¿Por qué? Porque ya el árbol de la vida, el cual es representativo de Cristo, ya había sido crucificado, ya había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo, desde antes de todas las cosas, pero manifestado en el tiempo señalado por el Eterno para su cumplimiento. De manera que Adán lo que sirvió fue de un medio para llegar a un fin, que al final fue el postrer Adán,
el espíritu vivificante y no el primer Adán, alma viviente. Entonces, queda descartada esta posición. Incluso hay otra posición que dice que Melquisedec fue uno de esos hijos de Adán en perfección. Por ello, publiqué el día de ayer en el grupo quiénes fueron los padres de Melquisedec. O sea, me inquietó, hice esa pregunta en el grupo y pasé a responder. Por supuesto, Melquisedec, bien lo dijo el autor a los hebreos, quien haya sido, el autor a los hebreos fue claro, fue muy específico, fue muy conciso, al decir que no se le conoció ni padre, ni madre, ni principio, ni fin de día, sino que fue hecho semejante al Hijo de Dios. Es decir, el autor a los hebreos taxativamente está demostrando, usted lo puede entender, lo puede leer en el Espíritu, que lo que está diciendo era que Melquisedec y Cristo eran la misma persona. Entonces yo explicaba ayer en el grupo, explicaba esto, que el verbo de Dios, el verbo de vida, Dios mismo tuvo muchas manifestaciones a lo largo de la historia de la humanidad y enumeré algunas, 3 por ejemplo. Enumeré por ejemplo Melquisedec. Melquisedec fue una manifestación del verbo de Dios, lo que en teología se conoce como una teofanía. Se manifestó, tomó forma de hombre sin ser hombre, pero era el verbo de Dios. Esa fue una manifestación. Otra manifestación fue, por ejemplo, la que hubo en el horno en los días de Nabucodonosor, cuando tenía un horno y lanzó a los 3 judíos, a Sadrach, Mesach y Abednego, para que fuesen quemados, incinerados en ese horno, y le dieron todo el volumen. Y cuando este rey envió a abrir el horno, vieron 4 personas paseándose en medio de las llamas. Y el cuarto que vieron, le dieron una apariencia como semejante al Hijo de Dios, porque era el verbo de Dios, el Hijo de Dios manifestado ahí como una persona para librar a aquellos 3 hombres fieles al Eterno. Eso fue otra teofanía, otra manifestación del verbo. Cristo fue otra manifestación del verbo de Dios. Eso lo expliqué. Entonces Melquisedec no fue un hijo de Adán en perfección. Totalmente erróneo el asunto. Ahora fíjate, la Biblia no recoge todos los acontecimientos en la vida de Adán. Y yo usaba el ejemplo, y eso quedó grabado en la primera intervención, yo usaba el ejemplo del autor al Evangelio según San Juan, el apóstol Juan, cuando escribía y decía textualmente lo siguiente: porque si se hubiesen escrito todas las cosas que Jesús hizo y dijo, creo que no cabrían los libros en la tierra. Obviamente el apóstol está usando una hipérbole. No es que la tierra sería llena de libros. Lo que quiere decir es que serían muchísimos los libros que se hubiesen escrito si se hubiese señalado o registrado todo lo que Cristo dijo e hizo. Ahora, usted se imagina la cantidad de información que usted y yo no tenemos con respecto a lo que Cristo dijo e hizo en 33 años y medio. Fíjate que el autor al Evangelio de San Juan dice que los libros no cabrían en la tierra. Ahora, piensa por un momento, volviendo otra vez al Génesis. La Biblia nos registró todos los episodios, todos los acontecimientos, todos los sucesos y todos los capítulos de la vida de Adán. Pero dice la Biblia que Adán se llega a Eva y engendra a Caín. No lo llama primogénito, que era una tradición, era una bendición en la cultura hebrea. No lo llama el primogénito. Ahora fíjate, cuando vuelve a hablar nuevamente de Caín, por segunda vez ya Caín era un hombre.
Ahora, ¿para qué se te presta esto si estamos claros de que no fueron registrados, reseñados, no se recogieron todos los acontecimientos ocurridos en Génesis, sino, repito, lo que Dios vio, consideró en su absoluta y eterna voluntad soberana, que eran necesarios para la edificación, para la enseñanza, para ejemplos de las generaciones posteriores, pues porque así tenía que ocurrir. Pero fíjate, piensa por un momento, ¿cuántas hijas hembras pudieron haber nacido antes de Caín? Número 1. Número 2. ¿Cuántos hijos varones pudieron también nacer? Ahora, Caín es un caso excepcional en la soberanía de Dios. Yo no creo que Caín y Abel hayan sido los dos primeros hijos de Adán, incluso ni siquiera los dos primeros varones. Tuvieron que haber tenido más. O corrijo, posiblemente hayan sido los dos primeros varones, pero no fueron todos los varones. Cuando la Biblia habla de ellos, repito, en el momento de que son engendrados y concebidos, luego cuando vuelve a hablar de ellos ya son hombres. Ahora, ponle un promedio que tenían 30 años, que estaban en el esplendor de su vigor, de su energía, para engendrar. Y estaban todas esas hermanas, todos esos vientres, dispuestos a recibir la simiente del hombre. ¿Para qué? Para cumplir con el mandato que Dios les había dado. Me imagino que cuando Adán sale del huerto con Eva, mira hacia lo largo de la llanura y ve sendos espacios de tierra, y cada vez que miraba hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, Adán pensaba, wow, tengo que llenar todo eso de mi especie, de mi género humano. Tengo que comenzar a reproducirme. Y desde ese momento, en esa condición, cuando Adán llega a ser alma viviente, por supuesto que el deseo por el sexo opuesto, deseo por estar con su mujer, comienza a nacer. Yo me imagino a Adán encima de Eva todo el tiempo. Dios era un hijo tras otro, y mientras nacía el otro, aquellos iban creciendo, y usted se imagina a la mujer a la edad de poder concebir, el hombre a la edad de poder engendrar. Y había algo que se permitía, como era la poligamia. La poligamia, donde se podían acostar hermanos con hermanos, se podía practicar el sexo entre hermanos por causa de la reproducción. Por causa de que el género humano, la especie del hombre, no se extinguiera. Una de las razones de la práctica del sexo es justamente para que el género humano no se extinga del planeta, y en ese momento había la necesidad de poblar la tierra, y por ello aquello estaba en vigor, y el hombre, por supuesto, y la mujer estaban bien empeñados, bien dispuestos a llevarlo a cabo. Cuando Caín comete el delito de asesinato en contra de su hermano, ¿qué cree usted? Ahí habían ya hermanos y hermanas. Ya esos hermanos y hermanas se habían reproducido. Claro que sí. Lo que pasa es que Caín fue un caso excepcional en Dios. Escúcheme, las cosas que se registran en la Biblia no ocurrieron por casualidad ni por accidente. Todas tuvieron una causa y un efecto. ¿Se ha preguntado usted, y este es otro tema, solamente quiero mencionárselo, por qué después que Caín mata a Abel, que era el primero en la línea de los hombres en adorar a Dios, que aquí es donde entra lo que usted lee en Génesis capítulo 6,
y comenzaron los hombres a adorar a Dios, porque había una línea de hombres, número uno, que Dios preservó en los cuales Él llevaría las simientes que ya se había decretado en Génesis capítulo 3, cuando Dios entró en juicio con Adán, con Eva y con la serpiente. Dios de Eva toma una línea de entre los hombres para llevar su simiente hasta finalmente traer a Cristo y cumplir con la misión tal cual como se cumplió. Pero ya Adán y Eva habían tenido mujeres y hombres como hijos. Y ya en Génesis capítulo 6, imagínense, ya había la línea de los hombres cuando comenzaron a adorar a Dios, comenzaron a buscar de Dios, porque en Abel eso se perturba, se torpedea, Set retoma el asunto y comienza entonces esa línea. Luego Enoc, usted conoce la historia de Enoc, fue uno de los hombres de una segunda o tercera generación, no sé exactamente, de Adán, que comenzó a buscar a Dios fervientemente, con mucha pasión, con mucho deseo. Tanto fue así que Dios lo llevó, lo traspuso para el cielo. ¿Para dónde? No sé, pero Dios lo traspuso y así pues lo registran las Escrituras. De manera que estamos hablando, señores, de un escenario que es obvio, más que obvio, que la Biblia no lo registra, pero lo deja taxativamente claro. El caso de Caín, que es donde estamos ahorita. Caín asesina a su hermano, Caín no ofrece ofrenda agradable a Dios, asesina a su hermano y aún así Dios lo protege. Quizás usted y yo hubiésemos pensado, pero Dios es injusto. ¿Cómo va a proteger a un asesino? Debió aniquilarlo de una vez. Pues para Dios lo que tú llamas bueno puede ser malo. Y lo que tú llamas malo, según tu código de justicia humano, para Dios puede ser bueno. Para Dios el bien y el mal son conceptos. Y no son culturas como tú y yo lo hemos aprendido. Los códigos de justicia humanos y los códigos de justicia divinos tienen mucha diferencia. Lo primero es que si no conoces, si no entiendes la soberanía divina de Dios, estás condenado a juzgar de malo todo lo que Dios hace. Ese es el asunto. Entonces Caín se fue, salió de la presencia de Dios, se consiguió con una de sus posiblemente hermanas, posiblemente sobrinas, posiblemente nietas, no sé, pero se consiguió con una de su propia sangre, una descendiente de Adán, de eso puedes estar seguro y convencido, y se juntó con ella y continuaron poniendo en marcha el proceso de multiplicar y llenar la tierra. Los científicos han llegado a esa conclusión validando esto. ¿Qué dicen los científicos? Que los seres humanos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Fíjate que la reproducción es primero porque tienes que dejar descendencia, tienes que dejar semilla para cuando te toque morir ya haya una representación tuya de tu apellido, de tu casa, para que no se extinga. Entonces, es obvio de que la Biblia no lo dijo literalmente, textualmente, pero taxativamente se deja ver de que pasaron muchos años en el nacimiento de Caín, en el nacimiento de Abel, cuando crecían pasaron muchos años y el mandato estaba en vigor. Adán y Eva seguían reproduciéndose. Estos otros hijos, por supuesto, que hacían lo propio. De manera que yo no veo ninguna dificultad de entender de que la mujer a la que Caín se llegó cuando salió la presencia de Dios era una de su propia sangre. De manera, Reyes, que terminamos con esta segunda y última intervención sobre el tema. Fueron Caín y Abel los dos primeros hijos de Adán. Particularmente pues cierro diciendo no lo creo. Así que un abrazo a la distancia y seguimos en contacto. Bendecido día.